Hola a todos. En esta ocasión tenemos un ejercicio más de estática de partículas. Por ejemplo, dice, ¿no? En la figura 5, se refiere a esta figura, se muestra un collarín A, ¿no? Collarín A, que puede deslizarse sin fricción sobre la base inclinada, o sea, no hay una fuerza de deslizamiento que lo detenga. Las masas MA es igual a 20 kilogramos y la masa B es igual a 10 kilogramos. La longitud sin estirar del resorte ocurre cuando H es igual a 0,8, o sea, tenemos una altura inicial, eso nos está diciendo. Determine el valor de K que corresponde a la posición de equilibrio. Y nos dice una nota, ¿no? Nota, la figura 5 que se muestra es la posición final y ha ocurrido el fenómeno físico. ¿Qué quiere decir eso? Acá tenemos un resorte y nosotros debemos saber que la fuerza del resorte, esto lo vamos a colocar del resorte, lo vamos a escribir siempre, del resorte, no es nada más y nada menos que la multiplicación de la constante K por la longitud de elongación. O también se puede determinar la constante K por la longitud final menos longitud inicial. A eso se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo que hallemos este valor de K, esta constante. Por eso nos dice, determina el valor de K. ¿De qué? De este resorte, ¿no? Entonces, para ello, lo que nosotros debemos saber es la longitud que se estira el resorte menos la longitud inicial del resorte, ¿no? El resorte prácticamente en una posición inicial podría llegarse acá, una longitud inicial, ahí está, ¿no? Ya sea que sea de esta manera, longitud inicial, y esta que tenemos acá sería nuestra longitud final, ¿no? Longitud final. ¿Por qué? Porque nos dice que la figura 5 que se muestra es la posición final que ha ocurrido el fenómeno, o sea, aquí ha terminado el fenómeno. Quiere decir que esto o se ha movido de aquí, de esta posición acá, hacia aquí, o sea, su movimiento ha sido hacia arriba y ha llegado a esta posición, o directamente tal vez empezó acá, ¿no? ¿Y cómo podemos saber eso? Porque nos da una altura que dice que H valía ¿cuánto? 0,8 metros. Entonces, acá, si aquí nos está dando una altura final que es 3 metros, entonces la altura inicial es 0,8. Prácticamente esto se ha ido estirando y esta altura se ha ido reduciendo hasta una H inicial, ¿no? Estamos analizando primeramente nuestro gráfico. Primero estamos haciendo un análisis así, empíricamente, ¿no? Estamos analizando cómo ha sido su fenómeno. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Bueno, primeramente, como siempre, ponemos los datos, ¿no? Esto lo voy a borrar, un momento por favor, lo voy a borrar, ¿no? Ya está borrado. Entonces vamos a colocar lo que son los datos, primeramente. Hemos hecho un análisis así directo, lo más rápido que hemos podido. Primeramente dice las masas, la masa sub A había sido a 20 kilogramos, o sea, nos están dando masas. La masa de B, es igual a 10 kilogramos, ¿no? 10 kilogramos, ya tenemos las masas. La longitud sin estirar del resorte, o sea, sin estirar,
La longitud del resorte ocurre cuando una altura, nos dice, entonces eso sería una altura inicial, ¿no? Una altura inicial de 0,8 metros. Determina el valor de K, esa es nuestra incógnita, ¿no? Ahí está K, correspondiente a la posición del equilibrio. ¿Qué más tenemos? Tenemos una altura final, porque esto ya fue cuando ya el fenómeno ocurrió, entonces nos dice que es 3,0, ¿qué? Metros, ¿no? Ahí está. Estos son nuestros datos. Bueno, ¿qué más podemos sacar? Tenemos acá un ángulo, tenemos este ángulo, tenemos esta distancia que es de 2 metros. ¿No? Entonces, bueno, ahora lo que tendríamos que hallar es la longitud, primeramente, la longitud final del resorte y la longitud inicial del resorte, ¿no? Esas serían nuestras primeras incógnitas, ¿no? La longitud final y la longitud inicial. Otras de nuestras incógnitas. Si nosotros analizamos el gráfico de esta manera, acá lo tienen, ¿no? Por ejemplo, fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, acá está nuestro bloque donde ha empezado desde el punto A', podemos decirlo, cuando nuestra altura inicial, ¿no? La longitud sin estirar, dice, del resorte ocurre cuando una altura hay de 0,8. Miren, 0,8. Entonces el objeto, ¿qué es lo que sucede? Empieza a deslizarse hacia este lado, ¿no? Se desliza hacia este lado. Al deslizarse, llega hasta una altura de 3 metros. Entonces miren, si ha empezado con 0,8, ¿cuánto más ha bajado? 2,2, ¿no? Prácticamente 3 menos 0,8 nos da 2,2, ¿no? Fíjense el análisis de esta parte. Acá lo propio, ¿no? Desde el punto B, si esto está subiendo, prácticamente eso lo hace bajar a nuestro bloque B, en el cual acá está la diferencia, esta pequeña diferencia de S, que acá está nuestra fórmula, ¿no? Y la cual debemos hallar, hace que nuestra longitud final menos longitud inicial. O sea, la longitud que acá, final de la cuerda, o el del resorte en este caso, va a ser el mismo movimiento o la misma cantidad de distancia que va a recorrer el bloque A juntamente con el bloque B, ¿no? Entonces, tenemos un punto de referencia. Fíjense, ahora acá, que es el final, nos dice que esto es 2 metros. Acá está, estos 2 metros, lo hemos hecho como paralela 2 metros. Pero cuando nuestro bloque está a un inicio, se fijan, hay una distancia X que no conocemos. Si sumamos esta distancia X más esta distancia final de 2 metros, nos está dando la distancia inicial. Y eso es lo que nosotros debemos hallar. O sea, nos está diciendo que para hallar la distancia inicial sería a la suma de X más X final, ¿no? Esa es nuestra longitud inicial. Y es esa la longitud en la cual nosotros debemos hallar. Tendríamos que hallar, ¿no? Eso es, ahí está, ¿no? Esa longitud inicial. Bueno, entonces empezaremos para hallar esa longitud inicial primeramente, ¿no? Acá tengo X, lo primero que tendría que hallar es esta X, y fíjense, ¿no? Acá estamos, esto se va a repetir aquí. A ver, esto lo vamos a borrar un momento. Acá, esto, ¿no? Si hacemos el método paralelogramo lo borraremos, paralelogramo aquí, ¿no? Ahí. Este ángulo se va a repetir ahí, ¿no? Acá. Ahí se repite el ángulo, ¿no? Ángulos paralelos, ¿no? Acá sería ¿cuánto? 70
70 grados, ¿no? Fíjense, ¿cómo puedo hallar este valor de x? Para hallar este valor de x, estamos diciendo, ¿no? Para hallar, vamos a anotar aquí paso por paso. Primeramente, ¿no? Para hallar x. Fíjense, ¿no? Este pequeño triángulo voy a sacar. Vamos a hallar primeramente aquel. Aquí tenemos esto. Estamos dibujando prácticamente ahí y ahí, ¿no? Entonces, fíjense, esta distancia, ¿cuánto había sido? De 2.2, ahí está. Y esta distancia x, que no conozco. Aquí está, ¿no? Esta distancia. Para hallar en la distancia inicial, ¿no? Primeramente vamos a hallar la distancia inicial. Acá tendríamos el ángulo. ¿Cuánto tenemos acá? 70 grados. ¿No? 70 grados. Ahí lo vamos a anotar, ¿no? Ahí está, 70 grados. Bien. Podemos utilizar nuestra trigonometría. Para ello vamos a utilizar que la tangente de 70 es igual a que cateto opuesto 2,2 sobre cateto adyacente, que sería x. Entonces, despejamos de acá x, decimos x va a ser igual a 2,2 dividido entre la tangente de 70. Utilizando nuestra calculadora tendríamos un resultado de, acá vemos nuestra calculadora, un momentito, ahí está, ¿no? Tenemos que la tangente de 2,2 dividido en, perdón. Acá vamos a anotar, ¿no? 2,2 sobre la tangente de 70. Presionamos Enter y ¿cuánto nos da? 0,873, ¿no? Entonces lo podemos redondear a 801, ¿no? Entonces 0,801. ¿Qué? Metros. Bien, ¿no? Entonces ya tenemos el valor de x. X final tendríamos, sí, ¿cuánto vale? 2. Entonces, fíjense, para hallar x sub 0, tendríamos, acá lo coloco, acá al lado, ¿no? X sub 0, x inicial, ¿no? Es igual a x. ¿Cuánto sale? 0,801 más x final. Acá en x final nos da 2 metros. ¿Cuánto nos va a dar eso? Sumamos, bueno, si quieren por la calculadora o directamente, ¿no? 2,801. Directo, ¿no? Una vez no es necesario. 2.801 metros. Y esa sería nuestra longitud inicial, ¿no? Fíjense, estamos haciendo la parte del gráfico a un punto inicial. Lo hemos movido ahí, ¿no? Ya sea hasta arriba, al tope, depende de ustedes. Pero en cierta forma tiene que haber siempre una pendiente. Si lo ponemos un poco más recto, esto prácticamente se va a enrectar más, el cual no tiene sentido, ¿no? Porque se dice que a una altura de 0,8, o sea, la altura ahí sería 0, ¿no? Si queremos moverlo un poquito más así. Pero bien, ya teniendo ese dato muy importante que sería x sub 0 como dato, acá lo vamos a colocar esto como dato principal, x sub 0 acá igual a 2.801 metros, ¿no? Entonces tendríamos acá, bueno, esta vez vamos a cambiar de color, podemos colocarlo con ahí está, a ver, veamos, sí, se ve elegante, ¿no? Como resultado, x sub 0, y eso es lo que teníamos que hallar. ¿Para qué? Lo que ahora nosotros debemos encontrar es esta longitud de la cuerda, ¿no? Es muy distinto la longitud acá que acá, ¿no?
y debemos encontrar ambas. ¿Por qué? Porque si me encuentro esta longitud, automáticamente ya estoy deduciendo la longitud inicial del resorte, ¿no? Acá esta longitud va a ser similar a la longitud inicial del resorte. Y esta longitud hace como, por ejemplo, fíjense, ¿no? Este está aquí arriba, este de acá ha subido, ¿no? Esta elongación tenemos que encontrar, ¿no? De la longitud final menos la longitud inicial. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Hasta el resorte mismo se va estirando. Es lo que debemos encontrar en este caso. O, bueno, prácticamente acá, ¿no? Esto sube y este va a bajar, ¿no? Hasta aquí está llegando, bueno, haciendo un análisis, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta longitud, que va a ser la longitud inicial, ¿no? Del resorte, estamos hablando del resorte, es similar a esta longitud de la cuerda, ¿no? Ahí está, estamos haciendo semejantes. Y esta longitud de acá, la longitud final, va a ser cuando el resorte esté a esta otra distancia, ¿no? Esperemos que se entienda esa parte, longitud final, ¿no? Esto ya lo vamos a borrar porque un poquito se ve feo, pero en un momento, ¿no? Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta eso, empezamos a ver, ¿no? Prácticamente para encontrar la longitud vemos puro triángulos rectángulos. Podemos hallar mediante lo que son triángulos rectángulos. Entonces, a ver. Empezamos para la longitud inicial. Vamos a hacer, ¿no? Notaremos todo aquello. Para la longitud inicial, ¿no? Sería L sub 0. Eso es lo que tenemos que hallar. Tenemos el siguiente triángulo. Podemos utilizar así. Ahí. Ahí está, ¿no? Donde esta longitud nos dice que tiene una altura de 0,8. Esa es nuestra longitud inicial, ¿no? Acá bueno, H, ¿no? Estamos haciendo todo 0,8, esta longitud. Luego, a esta parte de acá, como estamos haciendo el triángulo hasta acá, vemos que es x sub 0. Por eso hemos hallado x sub 0, ¿no? Entonces acá tenemos x sub 0 que va a ser igual el valor que hemos hallado, ¿no? 2.801 metros. Está perfecto. Y bueno, acá tendríamos que hallar la longitud. Para ello, vamos a utilizar lo que es Pitágoras, ¿no? Pitágoras, en el cual acá vamos a colocar L sub 0, ¿no? Esto tenemos que hallar. Y bueno, según Pitágoras, L sub 0 va a ser igual directamente, ¿no? La raíz cuadrada directamente, ¿no? De sus dos catetos elevados al cuadrado, que sería 0,80. Para que esté bien ordenado, 0,80 elevado al cuadrado ahí está, más 2, entre paréntesis lo vamos a poner, 2.801 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos acá la longitud inicial, utilizando nuestra calculadora, la raíz cuadrada de 0.80 elevado al cuadrado más 2.801 elevado al cuadrado y nos da 2,913, ¿no? 2,913. Anotamos 2,913 metros. No nos olvidemos esto lo vamos a pintar en color. Está bien llamativo, está muy bien.
aquí, ya, ahí podemos utilizar, ¿no? La longitud inicial. Ahora vamos a hallar la longitud, acá lo vamos a hacer. Siempre es bueno dividir nuestra hoja para tener más claro. Acá vamos a hallar, ahora sí, para la longitud final, ¿no? O sea, ya estirando. Para la longitud final tenemos h final, ¿no? A ver, graficaremos el triángulo acá. Bueno, no interesa el tamaño, se sobreentiende, ¿no? Sabemos que es un poco más grande. Ahí está, ¿no? Simplemente necesitamos para referencia. Acá sería h final, que es igual a 3 metros. 3 metros. Bueno, ya en metros, sabemos que está en metros. Esta distancia a x final, pero x final solo vale, x final vale 2 metros, 2.0 si quieren, ¿no? Ahí está. ¿Qué debemos hallar? La longitud final. Listo, ¿no? Ahí tenemos. Bueno, lo mismo que en el anterior caso, utilizamos Pitágoras. Bueno, acá podemos hacer, ¿no? Longitud final va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. El cual, haciendo el resultado, tendríamos directamente, ¿no? Longitud final va a ser igual a 3 elevado al cuadrado, 9. 9 más 4, 13, ¿no? La raíz cuadrada de 13, ¿no? Directamente, miren. Simple vista. O también podemos colocar igual, a ver, ¿cuánto sería la raíz cuadrada de 13? Sería 3,6055. A ver, veamos, la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, ¿no? Y nos sale la raíz de 3, que es 3,6055. Lo redondearemos a 606, ¿no? Lo redondearemos. Ahí tenemos 3.606. ¿Qué cosa? Metros, ¿no? Y eso nos va a servir como referencia. Ahí está, ¿no? Bueno, eso es simplemente geométricamente lo que estamos haciendo, no es nada más, no es nada del otro mundo. Bueno, como ya hicimos la parte geométrica, en realidad ya te podemos emplazar acá, pero algo nos falta, miren, la fuerza del resorte. Debemos hallar fuerza del resorte. Aquí puedo despejar K, ¿no? K. Ya tengo S, longitud final menos longitud inicial, ya tengo, ¿no? La longitud final, que es 3,606, menos la longitud inicial de 2,913. Ya tengo esta parte. Me falta la fuerza del resorte. Para ello, bueno, volvemos nuevamente al tema de estática, en el cual debemos hallar por análisis de diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a hacer nuestros diagramas de cuerpo libre, ¿no? Entonces, a ver, esperemos esa parte. Bueno, tendríamos que hacer para cada uno de los bloques, ¿no? A ver, hagamos para el bloque A, ¿no? Diagrama de cuerpo libre para el bloque A. Diagrama de cuerpo libre para el collarín, podemos decir, collarín A, o el bloque también, ¿no? Para el bloque A, ¿no? Entonces acá está. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar nuestro eje de coordenadas y ahí está, ¿no? Vamos a ver qué fuerzas actúan acá, ¿no? Acá tenemos eje Y, eje X.
Ya sabemos los signos. Positivo arriba, acá sería, podemos poner, ¿no? En X positivo, en Y positivo también, ¿no? Acá negativo en X, positivo en Y. Acá tendría que ser negativo en X y negativo en Y. Y acá tenemos positivo en X, negativo en Y, ¿no? Ahí está. Primer, segundo, tercer cuadrante. Bueno, viendo nuestro plano, tenemos acá la tensión. Esta tensión lo vamos a colocar de un color distinto. Acá tenemos la tensión. Ahí está. El ángulo. Bueno, prácticamente nosotros podríamos hallar de aquí, ¿no? En realidad es esto, es el ángulo, es esta parte. Este ángulo que tenemos que hallar, este ángulo, directamente se repite acá, ¿no? Entonces podemos hallar para el ángulo de aquello, podemos decir que el seno, lo pongamos alfa, va a ser igual a cateto opuesto, que es 3, dividido entre la hipotenusa, la longitud final, que sabemos que es raíz cuadrada de 13. Y si queremos, miren, coseno de alfa también va a ser igual a cateto adyacente 2 sobre la raíz cuadrada de 13, ¿no? Y de acá podemos despejar alfa y ya tenemos nuestro ángulo. Acá lo vamos a escribir acá, alfa, ¿no? Acá sería este angulito. Listo, alfa. Bueno, acá tendríamos eso. Luego, como tiene, bueno, sin fricción, dice, pero como esto está sobre una superficie, prácticamente, y tiene un peso, no nos olvidemos del peso. El peso sabemos que está hacia abajo. El peso lo vamos a colocar de otro color, ahí, ¿no? Ahí el peso, ahí sería nuestro peso. Esto sería el peso de A, ¿no? Peso de A, que sabemos que es la masa de A, por la gravedad, ¿no? Por fórmula. Un poquito se está juntando, ahí está, ¿no? Listo, el peso. Y como todo peso tiene como está sobre una superficie, por ende tiene su normal para mantener el equilibrio. Y la normal no es nada más y nada menos que, como esta es nuestra superficie, podemos dibujarla acá también, imaginariamente. Vamos a hacer un eje imaginario. Acá está, ¿no? Ahí está, puntiagudo, ¿no? Tiene que ser perpendicular a este punto. Quiere decir que para nosotros, la normal vamos a escribirlo de esta forma. Ahí. Perpendicular al plano, hemos dicho, ¿no? Y contrario también a nuestra fuerza. Esa normal está utilizando. Perpendicular. Entonces acá tenemos la normal. Y bueno, este ángulo tendríamos que ver cuánto vale. Es un poquito, nos va a dificultar. Entonces, a ver, analicemos. En realidad no es igual que alfa, porque si se fijan bien, acá está la normal, y para que sea perpendicular viene de este lado. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Y bueno, nuestro eje imaginario podemos colocarlo acá. Lo vamos a estirar un poquito de esta manera a nuestro eje X. Fíjense, acá tengo este ángulo que es 70. Sabemos que en esta dirección, fíjense bien, acá, este ángulo se repite aquí, ¿no? Ahí está. Perdón. Se repite aquí.
¿no? Ahí está, acá sería 70. Y bueno, vamos a graficar nomás hacia aquí directo con lo que tenemos. Fíjense, ¿no? Esto sería así. Acá sobra un pequeñito, que sería ¿cuánto? Para que llegue a 90, 70. ¿Cuánto falta para 90? 20, ¿no? Y este angulito se va a repetir aquí también. ¿Por qué? Porque el 70 se va a repetir aquí, ¿no? Acá se repite el 70. Acá se repite 70. Y para que llegue a 90 grados, acá, ¿no? 20. ¿No? Se va repitiendo porque va a ser como ángulos paralelos. Entonces, bueno, ya sabemos cuánto vale. Acá estaríamos viendo 20 grados, ¿no? Ahí está, haciendo ese análisis que estamos haciendo acá, ¿no? Que esto se va a repetir acá. Prácticamente nuestra fuerza sigue siendo aquí. Ahí está. Esto es 70. Para que llegue a 90 es 20, ¿no? Y esto se va a ir repitiendo acá también. Fíjense. Ahí está, ¿no? Estamos utilizando ahí, ¿no? Y este 20 se repite aquí. Como también se va a repetir aquí. Y también se va a repetir ahí, ¿no? 20, 20, ¿no? Ahí está. Entonces nuestra normal va a tener una inclinación de 20 grados. Esto es la normal. Este sabemos que es la tensión. Bueno, en realidad solo tenemos una tensión porque es una polea, ¿no? Mediante una polea, la única tensión. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, lo que hacemos es la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, un momentito, esto me he equivocado. Ahí, ¿no? Tensión. Aquí está. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Y ya, bueno, empezamos a hacer la sumatoria. ¿Qué decimos, no? Tensión, positivo. El desglose también, no nos olvidemos de esa parte. El desglose en el eje Y y en el eje X, ¿no? Acá entonces tendríamos que es tensión. Si es cateto opuesto, es seno del ángulo alfa. Seno del ángulo alfa. Y si es cateto adyacente, coseno del ángulo alfa, ¿no? Cateto adyacente, coseno. Cateto opuesto, seno, ¿no? Entonces aquí tenemos que T en X estaríamos hablando coseno del ángulo alfa positivo. Luego nos vamos a la normal, que sería menos la normal. Esto también debemos desglosar en sus ejes, ¿no? Tanto en Y como en Z. Entonces, también podemos hacer lo mismo, donde decimos, ¿no? Cateto adyacente, su paralela, la normal por el coseno de 20. Ahí está. Miren, estamos armando. Y en Y sería, como es cateto opuesto, fíjense, el ángulo opuesto, por el seno de 20. Estamos descomponiendo vectorialmente, ¿no? Entonces, acá sería la normal en X, coseno, ¿no? Coseno de 20. El peso no influye para nada, así que no necesitamos aquello, por tanto va a ser igual a 0. Y ahora nuevamente hacemos sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas ahora en Y, que va a ser igual a 0. Tenemos en Y, ¿no? La tensión a cateto opuestos va a ser tensión por el seno de ángulo alfa positivo. Nos vamos a la normal, que también es negativo, pero esta vez la normal va a ser seno de 20 en el eje Y. Y el peso, ¿no? El peso también es negativo, que es el peso
de A. Pero sabemos que el peso de A es masa de A por la gravedad. Por la gravedad, ¿no? Directamente. Igual a 0. Ya estamos emplazando. Bueno, si nos fijamos, ¿tengo masa de A? Sí, tengo la masa de A. ¿Dónde está masa de A? Tengo. ¿Tengo la normal? No. ¿Tengo la tensión? Tampoco. Acá la tensión no tengo, la normal. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. La gravedad ya conocemos. Entonces armaremos nuestro sistema de ecuaciones, que sería la tensión directamente esto, ¿no? Vamos a armar. Ahí está. Esto lo borramos. Ahí está, ¿no? Nuestra primera ecuación. Nuestra primera ecuación. Y para nuestra segunda ecuación tendríamos lo mismo, ojo. Acá, ¿no? Vamos a armar nuestra ecuación. La única diferencia va a ser que la masa, la gravedad, o sea que está como negativo, va a pasar al otro miembro. Vamos a sustituir. Masa de A es 20 kilogramos, 20 por 9.81, ¿no? Directamente también podemos jalarlo con la calculadora. 20 por 9.81. ¿Qué nos da? 196,2. 196,2. Listo. Ahí está, ¿no? Nuestro sistema de ecuaciones. Esto se va a determinar como la ecuación 2. Listo. Entonces tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, de las cuales nosotros vamos a utilizar nuestra calculadora ya directo. Mode ecuación 5. La primera opción, ¿no? X y Y. Ahí está. Nos dice que introduzcamos nuestros datos. Coseno de alfa. Coseno de alfa. Ya sacamos el coseno de alfa. Había sido 2 sobre raíz de 13. Entonces vamos a colocar 2 dividido entre la raíz cuadrada de 13. Esto lo cerramos igual. 0,55. Ya está bien. Y acá menos, ¿no? El signo negativo menos. Menos coseno de 20. Coseno de 20 coseno de 20. A ver, sacaremos coseno de 20. Ahí. Les damos paréntesis. Ahí está, ¿no? Menos 0,939. El C vale 0. Para abajo, seno de alfa. Pero seno de alfa hemos sacado que es 3 dividido entre la raíz cuadrada. 3 dividido entre la raíz cuadrada de 13. Le damos Enter. Ya está. Menos, negativo, seno de 20. Está ahí anotando en nuestra calculadora. Seno de 20 igual. Y C para nosotros vale 196,2. Presionamos Enter y nos sale, ¿no? Que X para nosotros vale 311, o sea, la tensión es 311,35. 311,35. 311, colocaremos 311,35. Un decimal más podemos, sí, todos podemos ponerle, ¿no? Ahí está. Ese sería para nosotros la tensión. Igual a esto. Vamos a colorearlo de otra manera. Color verde. Ahí está, ¿no? La tensión. Y la normal. La normal, vemos X. Ahí está. 791, ¿no? 183,791. ¿No? Bueno, las unidades estamos hablando en Newton. Acá también anotamos Newton. Listo, ya tenemos la tensión, la normal, ambos. La normal casi no nos sirve, pero la tensión sí nos va a servir para poder hacer el diagrama de cuerpo libre ahora para el bloque B.
o para el collarín B, ¿no? Depende cómo ustedes quieran llamarlo. Para ello hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre del B. Ahora decimos, ¿no? Diagrama, acá vamos a colocar, escribimos, esto lo quitaremos. Diagrama de cuerpo libre para el bloque B, ahora para B, ¿no? Entonces, hacemos nuevamente nuestro eje cartesiano. Ahí está, X y Y. Y vemos qué fuerzas actúan. En el bloque B está actuando ¿qué? Está actuando la tensión, ¿no? La tensión que ya hemos hallado. Esa tensión está con este color, si no me equivoco. Aquí está, ¿no? Un ratito. No es este verde. Bueno, igual, cualquier verde. Ahí lo vamos a anotar, ¿no? Ahí está. Listo. Esta es nuestra tensión, ¿no? La tensión T. Como todo cuerpo tiene su peso. Vamos a utilizar el peso para este color. Ahí está el peso. En esta ocasión tendríamos el peso del cuerpo B. Que va a ser igual a la masa de B por la gravedad, ¿no? Listo. ¿Qué fuerzas más están actuando? El peso. Hay una fuerza del resorte. La fuerza del resorte. Entonces, acá también existe, eso lo vamos a colocar con otro color, amarillo. Ahí, la fuerza del resorte. Bueno, ya sea chiquita, ya sea grande. Pero lo que nos está queriendo decir que aquí también hay una fuerza del resorte. Ahí está, ¿no? La fuerza del resorte. Listo. Entonces, ahora, bueno, no hay más fuerzas. Lo bueno es que no hay nada inclinado. Entonces, procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, en este caso no estaríamos manejando X, sino fuerza en Y, ¿no? Porque simplemente hay de un solo lado. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0. Tendríamos arriba tensión, ¿no? Menos la fuerza del resorte, otro que sería el peso, acá podemos ponerlo ya masa de B directamente por la gravedad, ahí está, igual a 0. ¿Qué nos interesa? La fuerza del resorte, porque ya tengo la tensión, la masa tengo, la gravedad. Entonces de acá lo que me interesa es la fuerza del resorte. Esto lo paso al otro miembro, por tanto va a ser que la fuerza del resorte es igual a ¿qué? A la tensión menos el peso, ¿no? La masa de B por la gravedad, y listo, ¿no? Entonces, bueno, nos reemplazamos nomás ya los datos. F de R, voy a ponerlo así en mayúscula, fuerza del resorte. La tensión, ¿cuánto hemos hallado la tensión? 311,352. Menos masa de B. La masa de B es 10 kilogramos. 10 por 9.81, ¿no? Y eso nos va a dar en Newton, ¿no? Utilizando nuestra calculadora, agarramos, decimos, esto lo vamos a volver a su posición, 311,352 menos, paréntesis voy a abrir, 10 por 9.81. Y eso me va a dar un resultado de 213,8
252, 213,252. A ver, nos cercioraremos, 252. ¿Qué cosa? Newton, ¿no? Ahí está. Está. Listo, ya tengo la fuerza del resorte. Puedo anotarlo aquí como dato. 213,252, ¿no? Y esto lo vamos a poner como resultado. Fuerza del resorte. Bueno, entonces, para terminar, utilizaremos esta fórmula. Que la fuerza del resorte es igual a K. Fíjense. De acá si voy a despejar K, ¿no? K va a ser igual a ¿qué? Fuerza del resorte dividido entre, este que está multiplicando pasa a dividir longitud final menos la longitud inicial, ¿no? Los cuales ya tengo, ¿no? Prácticamente ya lo tengo todo. Entonces simplemente voy a reemplazar. Entonces digo que K va a ser igual a fuerza del resorte 213,252 dividido longitud final. Nos va a servir estas longitudes, ¿no? A ver, este y este. Control V. Entonces nos iremos un poquito más a este lado, ¿no? Y anotaremos que sería longitud final 3.606 menos 2.913. Esto, para ordenarlo mejor y saber sus unidades, lo podemos poner en metros, ¿no? Son longitud. Y este de aquí arriba está en Newton, ¿no? Entonces, nuestras unidades de K va a ser Newton sobre metro. Bueno, esto ya no nos sirve, simplemente como referencia hemos colocado. ¿No? Como referencia hemos colocado. Entonces decimos que K, acá vamos a colocar K, había sido igual, utilizamos nuestra calculadora ahora, anotamos así, 213,252 arriba y abajo va a ser 3.606 menos 2.913. Sacamos igual a, había sido 307,723. 723, ¿no? ¿Qué cosa? Newton sobre metro. Y ese sería nuestro resultado final, ¿no? Y es lo que nos están pidiendo acá. Espero que les haya gustado el video. No se olviden suscribirse, darle like. O mandarnos también, pueden mandarnos sus ejercicios para que nosotros podamos resolverlo y subirlo a la plataforma. Que tengan una buena jornada. Hasta luego.